¿Sabemos de qué se trata la reforma laboral que pretende Milei minuciosamente? La verdad es que no, porque no la tienen ni siquiera los legisladores todavía. Lo que sí sabemos es quiénes están detrás. Y la verdad es que hay una injerencia mendocina aparentemente importante. De eso se han ocupado nuestros compañeros Pablo Gerardi y Agustina Fiadino, de averiguarlo para que tengamos la mejor data posible como corresponde a nuestro programa. Hola amigos, bueno, epa. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿A dónde me voy para que Súmese a la foto, Julián. Bueno, o me voy a aquel wing o abrimos pantalla al. de todas Mirá. maneras, los dos espacios están todos trabajando por la reforma laboral. Bien. No es que hay dos winners. Pero ustedes no dejaron a nadie afuera de la No. imagen. No, me bueno, encanta. si la idea era poner los artífices, El vos director imaginás Chocho. que va a haber muchas más voces en esto. No hay sindicalistas. Veo mucho mendocino. Mucho mendocino. Y es por eso que lo traemos acá, el set de séptimo día, por supuesto. Bueno, ahí Pablo te va a contar quiénes están de ese lado, yo te cuento los que están del otro, pero lo que en definitiva tienen que saber para empezar con este tema de la reforma laboral es que el gobierno tiene toda la intención de que esto salga, por supuesto Claro. en el periodo de sesiones extraordinarias, que están a full trabajando con el tema de reforma laboral y que me decían esta mañana va a ir casi en paralelo con la reforma tributaria o impositiva, como quieran llamarle. Claro. Pero fíjate vos el contexto, porque otras veces se intentó. Se intentó con el decreto 7023, apenas arranca Milei, se intentó con algunos artículos en la ley de bases, se había intentado antes con muchísima resistencia gremial y ahora fíjate cómo viene la estructura, con gobernadores sentados en la mesa del Consejo de Mayo, con legislatura con Congreso favorable con muchos legisladores. Sí. Y además con los empresarios también sentados y en minoría los gremios. Por eso, en esta ocasión el gobierno tiene mucho viento a favor. Pero fíjate por qué lo traemos a nuestro set. Hay mucho de mendocinidad dentro de la reforma que viene. En esa mesa del Consejo de Mayo, que está presidida, o sea, el representante de los gobernadores es Alfredo Cornejo. Sí, señor. Y además en la mesa técnica donde se cocina la cosa, hay dos mendocinos con fuerte impronta técnica. Exacto, sí. Lisandro Nieri, diputado nacional, y Martín Kirchner, senador provincial y a cargo de la presidencia provisional del Senado. Sí, Te y agrego dos de una- los tipos que saben de números en Sí. el Muchísimo. cornejismo duro. Y te agrego una cucharita considerando estas dos figuras. Están un poco sacando pecho porque lo que ellos entienden, y lo vamos a ver cuando pasemos a la próxima información, todavía no, están sacando pecho porque dicen hay un montón de cosas que tienen que ver con la reforma laboral a nivel nacional que en Mendoza ya las implementamos. O sea, esta idea de Mendoza ya lo vio antes. Peresempio. Bueno, ya lo vas a saber. enseguida, ya lo vas ¿no? a saber. Hay Ok. muchos tips que aparecen. La ley laboral es nacional, las leyes procesales, cómo se implementan, es provincial. Exacto. Y ahí es donde escasamente ha podido avanzar la provincia, pero ha hecho punta. El otro que sumamos es el ministro de Desregulación. Exacto. El gran artífice, el que tiene el bastón de los cambios reformistas del gobierno de Milei. Y de este lado, para hacer un poco más, para ir más con más dinamismo, tenés a tres nada más. A Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo a nivel nacional, un funcionario de bajo perfil, pero que por supuesto va a tener una preponderancia muy importante en este contexto de la reforma laboral. Lo tenés al Colorado Santilli, Ah, a Diego flamante. Santilli, el flamante ministro del Interior, porque él va a tener un rol fundamental, que es lograr el consenso independientemente de lo que suceda en el Consejo de Mayo entre todos los gobernadores. Claro. Y va a tener que ir llamando absolutamente todos para lograr ese consenso justamente. Qué llamativo que es lo de Santilli, porque iba a ser tercero en la Sí. lista. Claro. En realidad fue tercero en la Sí, lista, porque exacto. nunca salió expert de la boleta, pero después termina siendo ministro del Interior, el vínculo con los gobernadores, obviamente está Tal dado cual. por ese rol también, el rol con muchos de los diputados y senadores también, porque está medio Sí. para articular. Digo, venía para otra cosa y medio que... No, y ahora está teniendo fenómeno. una importancia fenomenal. No solamente, Eso parece, por lo menos, no sé. Pero es que lo va a tener, no solamente en esto de la reforma laboral, sino también con todas las reformas que se vienen, que son las de segunda Sí. generación, de las que el presidente ha hablado en varias oportunidades. Y veo a una Rosarina por ahí que muchos no la Exactamente. tienen, Sí, pero que es clave para Sí, esto. muy clave, porque en verdad se ha generado mucha confusión en función de un proyecto que presentó Romina Díez, diputada nacional por Santa Fe, porque ella en su momento presentó un proyecto de reforma laboral y muchos han tomado ese proyecto para decir, esta es la propuesta
que tiene el gobierno de la nación. ¿Qué dice Y ella? desde el gobierno, bueno, un montón de cosas, pero por ejemplo lo más polémico por estas horas que se han encargado de desmentir desde Eve Casado hasta el mismo Sturzenegger es que están contemplando jornadas laborales que no pueden superar las 12 horas. Si a vos te lo dicen así, es obvio que la lectura, que a lo mejor malintencionada o no, de algunos sectores es, che, nos hacen querer o quieren que nosotros laboremos todo el 12 día. horas. Malintencionado no, pero válida, porque si el proyecto de Absolutamente. 10, Lo dice, que es libertaria, sí, dice, vas a poder laburar no más de 12 horas, sí, y bueno, es una válida lectura, es decir, tal cual, quieren 12 horas. Ahora, no es el proyecto del Ejecutivo el de esta mujer, bueno, por más que sea no lo sabemos, del oficialismo. No, y todavía, sí. Claro. Porque si no, el Ejecutivo debería tomar un proyecto, redactar otro y mandarlo al Congreso. Pero en se este supone caso, que es lo que está haciendo, ¿no? sí, pero puede tomar ese proyecto Claro. y nutrirlo de todo lo que quiera. No lo es más sabemos. cómodo. Pero un detallito más que habla del puente y el vínculo con Mendoza. En el proyecto de Romina 10 hay 2 firmas que son de mendocinos, cofirmantes de ese proyecto, o sea, otra pata ahí. Los Mercedes Llano, libertarios. Ajá. los libertarios, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano son Exacto. cofirmantes de ese proyecto que está en la mesa hoy del Consejo de Mayo. Tal cual. Y que tiene un montón de puntos de los que vamos a hablar ahora, justamente porque hay varios de esos puntos que tampoco son completamente desmentidos por las fuentes que estuvimos, con las que nos estuvimos en comunicación en las últimas horas con Pablo Gerardi. Ellos te dicen, sí, muchas de esas cosas efectivamente pueden estar en la reforma, pero el proyecto puntualmente se va a conocer el 15 de diciembre. Fíjate, allá tenés lo que dice la pata mendocina. Claro, y abordemos un poco esto que nos preguntabas, tirándonos la lengua, usando de nuevo la palabra malintencionada o no, por parte de Julián Ignacio, preguntándonos, che, ¿pero qué es la pata mendocina? Más allá de ese Martín Kirchner y Lisandro Nieri, quienes hoy están trabajando en la reforma laboral, tenés un concepto que tiene que ver con la productividad. Está, y que lo tenés ahí abajo. La productividad es algo que ya se ha generado en la provincia, por supuesto con el sector público. Estamos hablando de una reforma que va a abarcar el sector privado específicamente. Pero la productividad, mira, esta mañana me comunicaba con algunos funcionarios y decían, las tenés en prácticamente todos los ministerios. Claro. Y implica lo Ítems siguiente. por productividad. Ítems por productividad. O sea, más plata según tengas una mejor performance en tu trabajo. Exactamente, con Trabajás objetivos. más y mejor, tenés más plata. Con objetivos específicos que no tengan que ver con el nivel de afinidad que el empleador pueda, o que el jefe puede llegar a tener con el empleado, que de hecho Gran punto. se firma una planilla en donde dice Julián Ignacio tiene que a lo largo de este mes cumplir este y este objetivo para tener este aumento salarial al final del mes. Que aclaremos, por lo menos a priori, por lo menos en los papeles y al día de hoy, ojo que no significa que vos puedas perder salario. Hay un piso que está garantizado. Tu salario está garantizado. Tiene esa base. Pero hay Podés un ganar plus, más. Hay un plus si vos cumplís con estos. ¿Qué dice el sector gremial? Eso lo van a usar para premiar amigos. Claro. Por eso los criterios objetivos. Por eso la aclaración de se Aura va a volver, claro, tiene que haber criterios. Bueno, si no, esta se va a volver discrecional. Totalmente. Esta mañana cuando lo consultábamos decían, no, tienen que ser absolutamente objetivos. Igual, no hay esfera humana que sea completamente infalible. Siempre puede aparecer el amiguismo en cualquier lado, obvio. Por supuesto que no, pero la idea ya está implementada en la provincia. Por eso es que ellos levantan la mano y dicen, hay muchas de las cosas que se plantean a nivel nacional que nosotros ya hemos incorporado en la provincia. Un datito más a la pata mendocina. Hay un aspecto. La reforma laboral busca 2 cosas. Por un lado, fomentar el empleo y por otro lado, tirar abajo la gran litigiosidad que vuelve tortuosa la contratación. Es un gran eje. Y ahí aparece otra pata mendocina, porque con las conciliaciones obligatorias, o sea, antes de ir a un juicio, te siento en una mesa, mediamos, conciliamos, y si no terminamos el juicio. Eso ha bajado el 50% de los juicios en Mendoza, y es lo que seguramente va a tener un lugar en la ley laboral. Claro. Bueno, otro de los temas de los que se está hablando mucho tiene que ver con los convenios por empresas. Es decir, ir a lo micro. Lo hablabas al mediodía en Radio New Will con Daniel Garro, con el economista Daniel Garro, y él te esbozaba esta idea de que justamente haya negociaciones chiquitas, que vayan a lo micro. Convenios micro. Exactamente, empresa por empresa, y que no tengan en cuenta esa globalidad que tenemos actualmente con convenios colectivos que se cierran a nivel nacional y que después a lo mejor nada tienen que ver con las distintas regiones. Por lo que estuvimos sondeando esta mañana, hay un consenso de no avanzar empresa por empresa, sino que la idea es avanzar con convenios por regiones. En principio, no está completamente descartado empresa por empresa, pero creen que va a ser más fácil avanzar por regiones considerando las características que tienen cada uno de los sectores de la República Argentina. Un ejemplo claro, perdón. No, dale vos. Un ejemplo claro, hoy un convenio va por actividad, eso es lo que está hoy en la ley vigente, y hay que regionalizarlo. Un convenio para los aceiteros
probablemente sean los convenios de mejor ingresos en todo el país Claro. hoy. Pero no se lo podés aplicar a la olivicultura, Exacto. que tiene una condición mucho más pobre y tiene otros procesos de desarrollo de producción que no necesariamente son los O de sea, la gran cuenca aceitera del Campo Grande. Entonces, regionalizarías ese acuerdo. Para llevarlo a Mendoza y ver si les puedo robar un titulito. Por ejemplo, podrías tener un convenio vitivinícola distinto en Mendoza que Absolutamente. en Salta, Sí. Puede ser. que en Cafayate. Sí, Puede totalmente. Mirá, tal bien. cual. Se saltaron Pará, indemnizaciones, pero estamos bien por acá, ¿no? Sí, sí. Vamos a volver. Bueno, pero el tema de los convenios colectivos es uno de los grandes ejes, Ok. probablemente el mayor de todos, porque es tirar abajo un instituto que nació hace 50 años, Ujú. que es devenido de la Ley de Contratos de Trabajo, y es lo que más resisten los gremios, porque ahí adentro hay una gran cantidad Bien. de las condiciones de garantía Claro. para que los trabajadores cobren igual tarea, igual remuneración. Y déjame agregar algo más en ese sentido. Estuvimos consultando también la pata gremial y lo que nos dicen desde los gremios es, justo hoy se eligió el nuevo triunvirato de la CGT, Claro. ¿no? Nuevo triunvirato de la CGT que va a tener otra impronta, nos decían, completamente distinta al diálogo que han mantenido hasta ahora con el presidente Javier O sea, Milei. peor. Peor, lo que quieren Más es duro. básicamente endurecer la postura, romper cuando sea necesario, porque saben que de alguna forma van a tener esta amenaza de la reforma laboral. Cuando yo consultaba las otras partes, no necesariamente la pata gremial, dicen, mirá, acá hay un consenso de que la norma salga. Si tenemos que dejar de lado algunos proyectos que pueden llegar a entorpecer el devenir del tratamiento legislativo de la reforma laboral, lo vamos a hacer. ¿Quién te Pongamos decía por eso? caso fuentes que están dentro de esa mesa que hoy discute la De- reforma laboral y que no de la están que está relacionados con lo redactando, claro. gremial. Bueno, Ah, ok, pensé que los gremios te marcaban. Claro. léase, traduzcámoslo Sí. en algo muy simple. Si le vas a tocar los ingresos a los sindicatos, por Claro, ejemplo, la los cuota aportes, sindical. la cuota sindical, Sí. y eso te va a obstruir completamente la norma, Avancemos. saquemos eso del camino. Pero Bien. ojo que ellos ya te están advirtiendo, nosotros vamos a tener una postura mucho más dura que la que han tenido hasta ahora. Incluso se quejan de que la representación que tienen dentro de esa mesa del Consejo de Mayo es mínima. Entonces vamos, eso está buenísimo, es interesante. Esta reforma contiene un sácate a los gremios, Sí. o lo contendría porque, insisto en lo que dije al principio, no la manejamos todavía, Exacto. no la conocen ni los legisladores en teoría. Ese golpe a los gremios se podría obviar, lo sacamos de la reforma con tal de que avance, ¿verdad? Esa sería la idea, porque aparte recordemos que en el DNU 70... Sí. Todo lo que tomaba como parte para la esfera laboral del DNU 70 terminó judicializado Exacto. y dormido, enterrado, entre otras cosas porque atacaba algunas de las posibilidades de los sindicatos. La cuota solidaria y también asuntos que tenían que ver con las obras sociales. Claro. Entonces, ya choqué contra ese iceberg, voy a hablar por acá. Y Claro. veamos, porque Ok. la idea es que esta ley salga. Milei quiere ser recordado como tal vez uno de los presidentes que logró torcer el rumbo del empleo hoy y que implica que un 43% del empleo total de la Argentina esté en la informalidad. Me Pero gusta además porque estoy aprendiendo, dale. Además del propósito político de quedar en la historia, hay un problema. Las grandes inversiones que se espera recibir necesitan de otro tipo de regulación laboral para dar empleo, no la que tenemos, porque consigue mejores rendimientos de su plata en otros países que tienen otra regulación que acá. Y los trabajadores necesitan trabajo en blanco, que es un problema hoy de colapso, hace 15 años que no se genera empleo. Claro. Vos me preguntabas por indemnizaciones, había quedado pendiente. Sí. Dos cuestiones. Primero, el fondo de cese laboral, que hoy es ley, Sí. no anduvo, tiene No anduvo, defectos. exacto. Así que lo tomarían. Una especie de fondo como el de la UOCRA. Los trabajadores van aportando platita y en el caso de una interrupción se cobran de ahí, no de una indemnización como la conocemos. Y también la posibilidad de cobrar esa indemnización en cuotas serían los dos cambios más visibles de este proyecto. Pero se hablaba de topes a las indemnizaciones. Sí, también podría llegar. De 10 años, De tope 10 de 10 años. Sí, la verdad es que lo consultamos y no se atreven a decir una cosa así. Claro. Más allá ¿De de 10 que ha habido- salarios o 10 años? No, de 10 Bueno, es que años. al Lo que pasa considerar es- los 10, cuando vos 10 calculás años, una claro, no indemnización, puede ser 10 salarios. calculás un salario por año. Exacto. Entonces 10 años equivaldría a 10 salarios. Por lo tanto, es Ponerle tope. exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, Claro. pero nadie lo da como que eso va a ser así. No, por Ok. ahora no. Sí hablan claramente del fondo de cese laboral y me hacían hincapié en esto que decía Pablo. Ya tenemos una ley de fondo de cese laboral Claro, que y no absolutamente funcionó. nadie aplica. Claro. Bien, bien. Bueno. ¿Qué nos queda fuera? Periodo de prueba nos queda fuera. Acá un buen punto. Que nos saltimbanqueándolos, entonces Sí. no han Nos ido quedan estos dos. tipo reloj. Bien. Estos Y tres. los incentivos a las empresas. Te hago un Sí. punto acá, breve, Dale. porque a Mendoza le importa. Mendoza fue parte de varios, sobre todo los sectores productivos e industriales de Mendoza, de varias redacciones de proyectos para favorecer con incentivos a las pymes, Ujú. las pequeñas y medianas. Claro. El RIGI para pyme, por ejemplo.
o fomento de la inversión y del empleo para pyme. Eso quedó un poco cajoneado en el Congreso. Hay un proyecto de ley que no se trató nunca. Ese proyecto estaría entrando la semana que viene para que forme parte de esta reforma laboral. ¿De qué manera? Bueno, mirá, vos me tomás un trabajador junior, joven, bien, te beneficio con impuestos o sin impuestos. Vos me mantenés continuidad de un senior, una persona grande para que pueda seguir su trabajo, bien, ok, te beneficio, porque no es lo mismo emplear a una pyme que un gran capital. Claro. Beneficios fiscales. Te agrego un dato más, uno de los últimos respecto a esto que tenemos abajo. Vos ves ahí el signo peso y el signo dólar. Se ha hablado también de la posibilidad de que haya un acuerdo entre empleadores y empleados y que en definitiva uno diga, che, la verdad es que a mí me vendría muy bien que vos me pagues el salario en dólares. Puede haber un entendimiento entre las partes. Si se llega a un acuerdo, esto puede llegar a resultar. Y se está hablando muy fuerte del banco de horas. ¿Sabés lo que es el banco de horas? Sí, pero contame. Bueno, básicamente hoy sucede en algunos sectores, como puede llegar a ser el sector del petróleo, que también son acuerdos consensuados entre las partes que implican lo siguiente: yo te trabajo determinada cantidad de días y después determinada cantidad de días descanso, por ejemplo 15 por 15. Claro. El sector del petróleo es así y muchos otros, pero la idea es que eso se pueda extrapolar a otro tipo de empresas o a otro tipo de actividades. Por supuesto que va a ser muy difícil. Ahí hay un temita muy resistido por los gremios. Dicen, van a traducirnos en banco de horas lo que podía significar una mejora salarial como horas extras, por ejemplo. Vos trabajabas 8 horas, ahora vas a poder trabajar 12. ¿Qué vas a hacer con las 4 restantes? Y la acumulás para tomarte días en otro momento, pero no la puedes cobrar. Y a muchos la hora extra, el feriado pagado o el franco compensatorio le significa plata. Por eso ese punto también va a ser discutido. Claro, eso le abarata mucho costo a las empresas. Por supuesto. ¿Qué nos quedó? Esto que veo el signo dólar. Eso que te decía hace un ratito. Ah, lo que me contabas, claro. Y vos, si por ejemplo sos un prestador de servicios digitales, que ahora está muy de moda, podés venderle al exterior y cobrar en dólares legalmente. Claro. Sin tener que estar pasando por el banco que te lo traduzca. Directamente cobras en dólares en tu banco. O el otro tema, las especias, los tickets o algún tipo de beneficio que te daban, un gimnasio, lo que eso te pagaran por mejores cosas. Eso da un poco de escosor. Que sobre pase todo a por la ser historia parte de tu argentina, remuneración, ¿no? Claro. o que te lo den extra. Todo eso entra en esa parte. ¿Con qué moneda te van a pagar lo que vos estás trabajando? Tal cual. O sea, puede haber algo de que te paguen con una cuasi moneda. Con otros beneficios. Con otros beneficios. X. Con ticket de supermercados, que fue el más famoso 20 años atrás. ¿No te gustó mucho eso? No, claro que no. Por supuesto que no. Ese es uno de los discutidos también. Insistimos, vamos a ver si está en la ley. Sí. Déjame decirte lo último. Hablaba también con algunos consultores entre semana y nos decían, si esto no contempla la inteligencia artificial, esta ley nace muerta. Gran punto. Pero bueno, hemos tenido experiencias en la Argentina. En el medio de la pandemia se trataba y se discutía una ley de teletrabajo que fue aprobada cuando termina la pandemia y que tampoco logró implementarse. Bueno, no quiero llevarlo a un terreno político partidario, pero se hizo una ley de medios que no contemplaba los medios digitales. Por ejemplo, nacen muertas. Nacen muertas, 13 años. Y la inteligencia artificial es un tsunami que no va a frenar. No, ya está, ya estamos adentro de la marea. Sí. Y vos fijate que en los puntos en que se está discutiendo hoy no aparece ese aspecto. No se habla de... Bueno, al menos por ahora. Tiene que aparecer. De todos modos, mucho de esto se aplica a las industrias del conocimiento. Sí, pero totalmente. Veremos. No están ajenas. Te dejo una frase que me dijo un referente de la economía local, de los empresarios. Queremos una reforma que modernice con idiosincrasia local, sin ganadores ni perdedores. Cuesta razonar en términos de no ganar ni perder cuando vas a una contienda al Congreso. Pero esa era la idea. A ver si lo podremos hacer. Creo que más que el Congreso, lo de ganador o perdedor es el empleado o el empleador. Por eso. Que los dos ganen sería la mejor idea. Ahora, ¿se puede? Ojalá que sí. El concepto es ese, que no terminen perdiendo los trabajadores por ganar los empresarios o viceversa. Hoy me decía un amigo de Alemania, que de hecho nos escribía en la radio, me marcaba... Fue clave la reforma laboral que hizo Alemania a principios de los 2000. Le termina costando el gobierno al presidente que lo propone, al premier que lo propone, pero fue clave para el desarrollo económico de Merkel que vino después. Claro. Y bueno. Fue totalmente disparadora del empleo y de la demanda de empleo. No estamos en el 2000. Tengamos en cuenta que hay una crisis del empleo también relacionada con la modernidad. Pero... uno también lo puede tomar como algo muy positivo ese detalle que nos dan. Hay que mirar al mundo, porque en realidad el mundo es el que se ha movido. está viendo una crisis del empleo. Total. No, ni hablar. Pero además el mundo se ha movido dinamizando y flexibilizando sus legislaciones laborales. Es un poco a lo que mira la Argentina. Sin dudas.
Hoy sí. Bien, amigos, qué lindo es trabajar con tiempo para poder contar las Sí, cosas, ¿no? está bueno. Así ¿Nos que quedamos un vamos a ratito más? empezar. ¿Cómo? ¿Nos quedamos un ratito más? Quedémonos un ratito más. Dale. Ah, qué lindo. Vamos. Y los próximos días un séptimo día de 2 horas. Qué bueno. Vamos a Jugado. por ello. Pausa por ahora, ya venimos. No se muevan.